¿Cuántos dicen amén? Y sin duda va a seguir siendo bueno. Gloria a su nombre. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje. El título de este mensaje: ¿a cuál olivo perteneces tú? Después de que usted lo escuche, va a darse cuenta a cuál olivo pertenece. Dice en Romanos 11:17: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Está hablando a los romanos. Y el verso 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Gloria a su nombre por ese injerto, hermanos, que hubo tan hermoso. Nosotros como gentiles no teníamos oportunidad de salvación, pero bueno, gracias a Dios por su misericordia que alcanzamos, ¿verdad?, ese milagro de ser ahora llamados sus hijos. El domingo pasado hablamos que el mundo está dividido en tres grupos: gentiles, israelitas y cristianos, y entre esos grupos está todo el mundo. Los gentiles es creación de Dios, sabemos eso, que todo es creación de Dios. Los israelitas es el pueblo escogido por Dios, siempre ha sido desde ese tiempo que escogió a Abraham, el pueblo escogido por Dios, porque nacieron de la promesa que Dios le dio a Abraham. Los cristianos también venimos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Gálatas 3, del 7 al 9 dice: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si usted tiene fe, usted es un hijo de Abraham. Y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham, benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a su nombre. Y el 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Muy importante recibir la promesa del Espíritu. Muchas personas creen y enseñan y están creyendo que en el bautismo automáticamente la persona recibe el Espíritu Santo, pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El bautismo en agua es uno y el bautismo del Espíritu Santo es otro, pero por la fe es una promesa que usted puede recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Cuándo aprovecharon la oportunidad los gentiles? ¿Cuándo aprovecharon la oportunidad los gentiles para ser injertados entonces en el olivo real? Cuando los israelitas no recibieron al Señor Jesucristo. Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí estuvo la oportunidad de lo que estábamos hablando el domingo pasado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han recibido al Señor aquí? Gloria a su nombre. Y si usted no lo ha recibido, recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo.
Pablo y Bernabé lo confirmaron en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad, le está hablando a los judíos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Estaban hablando en un pueblo judío, el pueblo judío no lo recibieron, entonces los dejaron y se fueron a hablarle a los gentiles. Qué bueno es Dios, qué misericordioso. ¿Cuál fue la línea legal que nos convirtió en cristianos a nosotros? Tiene que haber una línea legal. Bueno, la promesa que Dios hizo a Abraham en Gálatas 6 en adelante dice, por el pacto que hizo con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Allí, hermanos, había esa oportunidad. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las naciones. En Abraham van a ser benditas, hermanos, y esto es bueno. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y esto es algo hermoso, hermanos, que está acomodado para que cada uno alcancemos salvación, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, repetimos estas escrituras porque es importante. Cuando los gentiles que representan el olivo silvestre son cortados, injertados en el olivo real, ¿en qué tiempo hubo esta oportunidad? Cuando llegó la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, mientras que la palabra de Dios no llegó, yo no creí. Yo vivía y participaba de todo lo que el mundo ofrecía porque no conocía. Pero llega la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que se ocupa para cortar un árbol? Bueno, pues en aquellos tiempos no había motosierras ni otras herramientas. Era sin duda un machete, una espada para cortar. Y lo que está diciendo, nosotros somos olivos, éramos, siendo gentiles, olivos silvestres, acebuches, sin cultivo, no fértiles, no dando fruto. Esto es lo que éramos. Pero cuando llega la espada, la palabra de Dios, nos corta de donde estábamos para venir a injertarnos ahora en el olivo real, que es nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, ¿hubo dolor cuando nos hicimos ese cambio? Yo creo que sí. Yo creo que a algunos nos tocó noches de no dormir pensando en el cambio que íbamos a hacer, porque es una tradición que traíamos desde los bisabuelos y desde muy lejos, y había que hacer un cambio. Y había temores con todas las personas que nos rodean. Había temores. ¿Y qué va a decir mi compadre? ¿Qué va a decir mi padrino? ¿Qué va a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos, mis primos, mis amigos de parranda? ¿Qué me van a decir ahora? Pero como llega la espada, y la espada nos cortó, pero con un propósito, para ponernos en un lugar donde diéramos fruto para la honra y la gloria de Dios. Cuando los gentiles son injertados en el olivo real, ¿cómo? Ahora son cortados del olivo silvestre,
Pero ahora no tiene que quedarse ahí, ahora debe de ser injertados. Bueno, cuando somos bautizados, Romanos 6:5 nos dice, y si usted lee después el 4 se va a dar cuenta, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la red de su resurrección. O sea que somos plantados con Jesús por el bautismo. Cuando usted cree, cuando usted se arrepiente, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, entonces es injertado en el olivo real. ¿Cuántos injertados hay aquí en el olivo real? Gloria a su nombre. Qué bueno es Dios. En este estudio, Abraham representa la raíz del olivo real. El Señor Jesucristo representa el tronco del olivo real. Abraham las raíces, el Señor el tronco. Los israelitas representan las ramas desgajadas del olivo real, porque fueron desgajadas las ramas para que fuéramos nosotros injertados en él. Los gentiles representan el olivo silvestre, cortado y injertado en el olivo real. Paz de Cristo, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando comenzamos a entenderla. Los israelitas por su incredulidad fueron desgajados, y los gentiles por la fe fuimos injertados en el olivo real. Dice Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dios desgajó las ramas del olivo real porque no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron dio les potestad de ser llamados hijos de Dios. Y está diciendo aquí a nosotros que ahora estamos injertados en el olivo real, nos está diciendo que seamos mansos, no mensos, mansos, humildes, para permanecer injertados en el olivo real. Porque de otra manera, hermanos, si desgajó las ramas del olivo real, que son los judíos, a nosotros con más facilidad nos puede también sacar. Entonces tenemos que andar con cuidado, con humildad, con mansedumbre, con respeto, con agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El olivo azobuche fue injertado contra naturaleza. Fíjese lo que dice el verso 11, Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra, fíjese esa parte, naturaleza, fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Quiere decir que los israelitas van a volver a ser injertados en el olivo real, porque nosotros fuimos injertados en contra la naturaleza. ¿Por qué dice en contra la naturaleza? Porque los injertos se hacen de esta manera: se corta de un árbol bueno y se injerta en un árbol que no es bueno. Pero aquí fue al revés, por eso es que dice que es contra naturaleza. Acá Dios lo hizo diferente. Un árbol malo, el olivo silvestre, fue cortado y ahora injertado en el olivo real. Y ahora podemos dar fruto. Muchos de nosotros no dábamos fruto anteriormente, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, podemos comenzar a dar fruto si en verdad estamos injertados en el olivo real. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. El plan de Dios es bueno para todo el mundo.
para todo el mundo es bueno, Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No una familia o dos, las naciones completas están en el plan de la salvación de Dios, totalmente. Todas las naciones, a Dios la honra y la gloria por ese plan tan hermoso. ¿Qué le hacen al árbol que recibe el injerto? ¿Alguien aquí conoce de hacer un injerto? ¿Ha visto usted un injerto? Bueno, yo no sé mucho de injertos, pero una cosa hacen: agarran una navaja o un cuchillo, cortan el árbol, traen la rama de donde van a injertar, cortan el árbol donde van a injertar. Tiene que haber heridas, ¿o no es así?, en el árbol para injertar. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir heridas, molido por nuestros pecados, para recibir totalmente las naciones que crean en Él, que le sirvan a Él. Abrió camino, abrió brecha para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted se pierde es porque no cree en Él, porque no ha entendido el plan de salvación. Pero hay manera para que usted sea salvo, para que usted le sirva al Dios Todopoderoso. Molido fue por nuestros pecados. Hay lugar para que todas las naciones sean injertadas en el olivo real, que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue molido porque en cada herida se injertó una familia. El mundo tiene 6 continentes y el Señor recibió 6 heridas profundas. Paz de Cristo, hermanos. Esto es tremendo lo que podemos entender de la palabra de Dios. La del corazón fue la herida más profunda, que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. El Señor recibió heridas grandes y profundas, pero la herida más grande que recibió fue el rechazo del pueblo de Israel. El olivo real lo rechazaron los israelitas. Esa es la herida número 1. La número 2 es la que le dieron en su costado. Ahí vamos, 2 en sus manos son 4, y 2 en sus pies son 6. ¿Cuántos continentes hay? Hay 6. Una herida grande por cada continente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. El Señor está comparando, hermanos, el olivo como el Señor Jesucristo, porque el olivo es un árbol que da aceitunas. De las aceitunas hacen aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo. No creo que de embalde pone que es el olivo, porque nosotros necesitamos la presencia del poder del Espíritu Santo para poder, hermanos, seguir adelante, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda buena obra. Pero no solamente menciona eso, también en Juan capítulo 15 verso 1 dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué es lo que da la vid? De la vid hacen el vino, y el vino también representa el Espíritu Santo. Y también, hermanos, debemos de estar en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
El Señor Jesucristo es la vid verdadera, lo que da el verdadero gozo, la verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Él da la verdadera paz, el verdadero gozo, el verdadero vino que da la paz verdadera. Nuestro Señor Jesucristo. Qué grande y misericordioso es el Señor. ¿Tropezaron los israelitas por no recibir al Señor? La respuesta es sí, sí tropezaron, pero no se quedaron caídos. Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hay que andar con temor, con reverencia, con agradecimiento delante de Dios, agradeciendo lo que Él ha hecho por nosotros, pero no se van a quedar caídos. Esto es lo hermoso, Romanos 11:24-27, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Viene salvación para el pueblo de Israel también. Qué bueno es Dios, gloria a su nombre, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto. Este misterio es un misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está tremendo, hermanos. Quiere decir que hay un tiempo para nosotros los gentiles de salvación. ¿Cuánto irá a durar este tiempo? No lo sabemos. Amigo que usted está escuchando y usted no ha sido bautizado y no es parte, no ha sido injertado en el olivo real, hágalo, porque no sabemos cuánto va a durar el tiempo y la oportunidad para los gentiles, pero es posible que en un tiempo de pronto se va a acabar la oportunidad. Usted aprovéchela en el nombre de Jesucristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apacentará a Jacob la impiedad, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado debe de ser quitado, desechado. Pero no todos los israelitas van a ser salvos. Romanos 9:6-8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es muy importante entenderlo. No porque son hijos de todos de Abraham van a ser salvos. Solamente los de la promesa, los que pertenecen a la área espiritual. Es muy importante entenderlo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te serán llamadas descendencia. Los hijos que vienen de Isaac, de la rama de la que viene de Isaac, son los israelitas que van a ser salvos. Es lo que está diciendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son los contados con la descendencia. Los de la promesa, los que vienen de Sara. Porque Dios es el que escoge a los que van a ser salvos. Es increíble, hermanos. Por eso de nosotros había de haber mucho agradecimiento.
Mucho agradecimiento de ser. Cuando usted se da cuenta que es salvo y está injertado en el olivo real, dele la honra, la gloria, la alabanza. Agradézcale a Dios, agradézcale, porque hemos sido escogidos dentro de millones de personas, de todos los olivos silvestres que había. Me escogió a mí, lo escogió a usted y lo escogió a usted. Debemos de ser agradecidos con Él. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es tremendo esto, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, no hay injusticia. Él es Dios todopoderoso. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Él es Dios, Él es el dueño, ese es el creador. Él puede hacer lo que Él quiera. Usted nomás alábele. Si usted ha sido escogido, usted alábele y glorifíquele. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si estamos aquí, no es porque seamos mejores que otros. Solamente Dios ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Gloria a su nombre. Muchos quieren la salvación y muchos corren, pero Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Ahí es donde está la diferencia. Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Busque a Dios con un corazón contrito y humillado, con sinceridad y honestidad, y verá cómo Dios lo recibe. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios, hermanos, cuando mira un corazón contrito y humillado, y si alguien le clama y derrama lágrimas y busca la salvación verdaderamente, Dios no lo va a desechar. Esto sí se los garantizo, hermanos, y es real y es verdadero, porque Él quiere. Lo que pasa es que Él desecha los corazones orgullosos, creídos. Paz de Cristo, hermanos. Esos son los que desecha. Cuando miramos cuando miramos la vida de los patriarcas, pensamos que no todos alcanzarían salvación, porque Rubén, hermanos, se acostó con la concubina de su padre, el mayor de la familia. Pueden irse poniendo en pie, hermanos. Simeón y Leví mataron a una tribu, en traición a una tribu. Totalmente sucedió eso. Hicieron una masacre con todo un reino. Apocalipsis 4, pero en Apocalipsis 4:4 miramos: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. 24 ancianos quiere decir que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Allá están. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. ¿Podemos decirle algo al Señor? No, pertenecen. Él es el dueño, Él es el dueño. Gloria a su nombre. Apocalipsis 21:12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Allá están sus nombres en las puertas. Paz de Cristo, hermanos. Dios tiene el poder para darle salvación a que Él quiere darle salvación. Usted es un escogido de Dios.
En usted y en mí, hermanos, había de haber agradecimiento. El verso 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué tremendo. Dios allá tiene a los patriarcas, allá tiene a los apóstoles, y allá nos va a tener a nosotros si somos fieles, si valorizamos, hermanos. Si usted puede valorizar lo que Dios ha hecho en su vida, porque, hermanos, la salvación es un don de Dios. No nos la ganamos con ninguna obra, con ningún trabajo. La gente cree que haciendo buenos y siendo buenos vamos a alcanzar salvación. La salvación es un regalo de Dios. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. De una vez que el Señor se propone a cortar un olivo acebuche del campo, sin estar cultivado como yo venía, y lo corta, mete la espada y lo corta, y viene y lo pone en una herida de las que él sufrió cuando lo crucificaron. Usted es un escogido de Dios, usted es un hijo de Dios. Ahora todo lo que usted tiene que hacer es vivir agradecido, 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 y servirle por agradecimiento para permanecer en el olivo real. Y si permanecemos en el olivo real, vamos a dar fruto para su honra y su gloria, porque el propósito de cortarnos de allá del olivo silvestre y traernos al olivo real y injertarnos en el olivo real es con un propósito: que demos fruto para engrandecer su reino. Alguien quisiera pasar aquí separados, amigos, que todavía no ha llegado la espada, o quizás está llegando la espada pero todavía no ha sido cortado del olivo silvestre, y quiere usted ser injertado en el olivo real. Todavía hay lugar, hay heridas, porque fue molido por nuestros pecados. Señor Jesucristo, adoramos y alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por cada herida que tú sufriste, porque en cada herida, Señor, que tú sufriste, ahora, Señor, nosotros somos injertados. Un pueblo que no era pueblo, ahora podemos ser tu pueblo, tus hijos. Somos parte de tu cuerpo, oveja de tu prado, pertenencia tuya. Pertenecemos a tu redil, Padre. Gracias te damos. Ayúdanos a valorizar, ayúdanos a tener en alta estima la salvación, el perdón de pecados. Ayúdanos, Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias por ese precio, por ese sacrificio. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido a nosotros.